Queridos amigos y hermanos, en esta ocasión traigo un mensaje muy especial para todos ustedes que son amantes de las escrituras y que les gusta escudriñar sobre todo lo que se trate de las profecías. Voy a estar leyendo un versículo en Miqueas capítulo 4, versículo 9, para darle la introducción a este tema. Dice Miqueas capítulo 4, versículo 9: Ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? ¿Pereció tu consejero que te ha tomado dolor como mujer de parto? Y prestemos mucha atención al versículo 10, que dice de la siguiente manera: Duélete, hijime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo y llegarás hasta Babilonia. Llegarás hasta Babilonia. Allí serás librada, allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Quiero que ustedes presten mucha atención, que claramente esta profecía dice que el pueblo de Dios, debido a su desobediencia a todo lo que sucedió en aquel tiempo, fue preso en Babilonia. Recordemos todas las profecías del profeta Daniel que fueron mencionadas estando preso en Babilonia. La tribu de Judá, el pueblo de Dios, cayó preso en Babilonia, dándose cumplimiento a esta profecía. Pero hay un dilema muy grande, mis queridos hermanos, y es el siguiente. Dios en estas profecías, en todos sus libros absolutamente, nos habla de el pueblo que entra preso a Babilonia, y nos habla de que ese pueblo está preso en Babilonia. Pero ustedes dirán, pero si Babilonia ya cayó, Babilonia fue un pueblo que existió hace muchos siglos, bueno, en fin, todas estas cosas. Resulta, mis queridos hermanos, que en la espiritualidad, en la profecía y para Dios, el pueblo sigue preso en Babilonia. Por eso es que esta es la razón por la cual las profecías nos indican de que en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Yo quiero, mis queridos hermanos, tomando en cuenta esta lectura, la de Miqueas capítulo 4, versículo 9 y sobre todo el versículo 10, quiero que presten mucha atención antes de pasar al libro de Daniel. Porque muchos aseguran que estas profecías van dirigidas directamente al pueblo de Israel. Pero si nosotros observamos en este mismo libro, mis queridos hermanos, habla de la venida del Mesías, habla de la venida del Cristo. Exactamente en el capítulo 5, versículo 2. Dice: Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus aliados son desde el principio de los días de la eternidad. Si nos está hablando del Cristo al que no aceptó el pueblo de Israel, muy seguramente todas estas profecías están enfocadas a la libertad de un pueblo, y ese pueblo está sobre toda la faz de la tierra, porque ese pueblo de Israel es el nuevo Israel al cual va dirigido estas profecías. Muchos aseguran que se trata del Israel antiguo, pero recordemos que Jesús escogió a 12 discípulos que representaban las 12 tribus de Israel, y les dijo: id y predicad este evangelio del reino a todas las naciones. En el momento que esos 12 discípulos que representaban las 12 tribus de Israel predican el evangelio sobre toda la faz de la tierra, se está dando cumplimiento a esa palabra que dice que a otros
les daría su heredad, y esos otros es sobre toda la faz de la tierra de donde va a salir su pueblo. Esas 12 tribus que están representadas en toda la faz de la tierra. No hay un Israel terrenal, no hay un Israel espiritual, sino que Dios va a tomar en cuenta y va a sacar un pueblo sin excepción de toda la faz de la tierra. Eso es lo que dice aquí las escrituras. Y si en su momento ustedes quieren estudiar las profecías, todas van declaradas, y cuando él menciona al pueblo de Dios, lo menciona enfocándose al pueblo de Dios que está sobre la faz de la tierra, a todo mi pueblo. Bueno, en fin, resulta que, mis queridos hermanos, ese pueblo sigue preso, y aquí el versículo 10 del capítulo 4 dice: duélete y gime, hija de Sión, refiriéndose a su pueblo, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo y llegarás hasta Babilonia. Tal cual el pueblo llega a Babilonia, allí serás librada, estando preso en Babilonia. Ahora necesitamos saber qué significa estar preso en Babilonia. ¿Qué significa Babilonia? Vuelvo e indico, muchos dirán: pero si es que Babilonia ya no existe, ya porque sigue hablando de Babilonia, eso ya no tiene nada que ver. Realmente se están confundiendo las cosas, mis queridos hermanos. Voy a indicarles de que el pueblo será libertado en los postreros tiempos, y que aún para Dios Babilonia sigue existiendo. Y si Babilonia sigue existiendo, para darse cumplimiento al versículo 10 del capítulo 4 de Miqueas, el pueblo sigue preso en Babilonia. Ahora necesitamos saber quién es Babilonia, por qué está preso el pueblo y de qué manera será libertado, y cuál es la causa por la que el pueblo de generación en generación está preso. Resulta, mis queridos hermanos, que cuando el pueblo de Dios, el pueblo de Judá, fue preso a Babilonia, fue por la idolatría del pueblo, por adorar dioses falsos, por adorar falsas doctrinas, que en ese tiempo y que siempre han perseguido al pueblo de Dios. Siempre la idolatría y los falsos dioses han perseguido el pueblo de Dios, porque ese es el enemigo más grande, y ese es el pecado más grande que tiene el pueblo. Es los falsos dioses y las falsas doctrinas. De esas falsas doctrinas, de esa idolatría, es la que necesita ser libre el pueblo. Vamos a buscar en Daniel, exactamente Daniel capítulo 12, donde ustedes podrán darse en cuenta y van a comparar, mis queridos hermanos, si esto ya se cumplió o está por cumplirse. Recordemos, mis queridos hermanos, que Daniel le fue declarado toda esta doctrina estando preso en Babilonia. Entonces, estando preso en Babilonia, le fueron mostradas visiones, incluso le fue revelada la muerte del Mesías, que ustedes lo podrán ver aquí en el libro de Daniel. Le fue revelada la gran tribulación, que lo vamos a ver aquí en el capítulo 12. Y le fue revelada la forma en la que su pueblo iba a ser libertado. Como les indico, muchos dirán: pero Babilonia ya no existe, Babilonia fue destruido, eso ya se cumplió, el pueblo ya está libre. Esa es la razón, mis queridos hermanos, por la cual no se puede entender qué es la gran tribulación, por qué surge la gran tribulación y a quién va dirigida la gran tribulación. Que la gran tribulación va dirigida a los impíos. Resulta, mis queridos hermanos, que el pueblo durante muchos siglos ha estado preso de la idolatría y de muchas cosas, las cuales Dios quiere a la totalidad quitar, para que sea ese pueblo perfecto, ese pueblo que Él quiere, ese pueblo que va a ser parte de la nueva Jerusalén, del cielo nuevo, de la tierra nueva. Y por ello es que es necesario ese tiempo de angustia. Vamos a prestar mucha atención al capítulo 12
de Daniel, que nos dice de la siguiente manera, teniendo en cuenta, mis queridos hermanos, lo que nos dice Miqueas 4:10, donde nos habla de que el pueblo será libertado en Babilonia. Estando en Babilonia es que el pueblo va a ser libertado. Y nos vamos a dar cuenta si va dirigido al Israel antiguo o si va dirigido a ese nuevo pueblo, el cual él escogió a través del Cristo, a través de sus discípulos. Recordemos esa gran parábola que dijo Jesús, en la que dice, el reino de los cielos es semejante a una red que es lanzada al mar y sacando peces buenos y malos para luego escoger los peces buenos en una cesta y los malos ser arrojados afuera. Esa red es el evangelio del reino, el cual fue lanzado sobre la faz de la tierra, pero recordemos que nació la cizaña juntamente con el trigo hasta el tiempo del fin, donde la cizaña va a ser arrancada y va a ser escogido lo bueno y lo malo, lo que llamamos la siega, lo que se llama el juicio. Entonces, mis queridos hermanos, tengan en cuenta lo que dice el capítulo 12 de Daniel. En aquel tiempo, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, es decir, de parte de Judá. ¿De qué tribu es el Cristo? De la tribu de Judá. Es decir, ¿a quién va dirigido ese pueblo? Esa profecía. La profecía va dirigida a ese pueblo, el cual representa al Cristo, que es la tribu de Judá. ¿Y quiénes aceptaron ese mensaje? ¿Y quiénes aceptaron ese evangelio? Exactamente para ellos, los que aceptaron el evangelio, va dirigida esta profecía. Porque como les indico, el Cristo es de la tribu de Judá y el Cristo vino a formar y a levantar un Judá. Y aún el Dios Todopoderoso está en ese proceso, porque las profecías no se cumplieron en un solo tiempo, sino que progresivamente se van cumpliendo hasta el tiempo del fin y hasta que se le dé cumplimiento a todo esto, donde nace un pueblo limpio y perfecto, como está escrito en el capítulo 2 del libro de Joel. Dice, se levantará el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Cuando aquí la profecía se refiere a ese tiempo de angustia, se refiere a ese tiempo de gran tribulación. Y si ustedes observan muy detenidamente, se darán cuenta que ese tiempo de angustia lo va a pasar el pueblo de Dios. Muchos contradicen la gran tribulación, la cual está en San Mateo 24, la cual en 2 de Tesalonicenses nos indica que el Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. En Apocalipsis nos menciona la gran tribulación, la cual prácticamente nos indica que es todo el pueblo de la faz de la tierra. ¿Quiénes son estos? Son los que han salido de la gran tribulación. El libro de Apocalipsis, cuando se dirige a su iglesia en el capítulo 2:22, también nos habla de que la arrojará en cama, la someterá a gran tribulación, pero es debido a la maldad y a la idolatría que hay en el pueblo. Si nosotros entendemos cuál es el motivo, en qué estado está el pueblo en este momento, cómo se encuentra el pueblo, porque si el pueblo no reconoce que está en un grave error, que el pueblo ha caído en la apostasía, que el pueblo que está hoy está sometido a una doctrina de hombres, a una doctrina donde se manifiestan cantidad de juegos extraños que siempre han existido, que siempre han perseguido al pueblo, desde el Israel antiguo. De generación en generación, esos fuegos extraños han existido. Y esa es la apostasía que se ha manifestado en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque esa ha sido una batalla que ha surgido
entre Dios contra esa idolatría para intentar que el pueblo sea libre de todas aquellas cosas. En aquel tiempo será libertado tu pueblo, pero es en aquel tiempo refiriéndose a los postreros tiempos. Todos los que se hallen escritos en el libro. Y ahí es donde yo quiero dejar la inquietud a ustedes, mis queridos hermanos. No hay dos libros. No hay un libro en el que esté escrito el Israel antiguo y otro libro en el que estemos escritos supuestamente como gentiles y como muchos creen. Resulta que el libro es uno solo, el pueblo es uno solo. Para Dios no existen dos pueblos, no existen tres pueblos, no existen privilegios. Dios quiere sacar un solo pueblo. Es un solo pueblo el que Dios busca limpiar. Y como les he indicado, recordemos que están los dos pueblos en uno solo. La cizaña está juntamente con el trigo. Los peces buenos están juntamente con los malos. Pero ha llegado la hora, mis queridos hermanos, en que las dos cosas deben de ser separadas. ¿Y cómo deben de ser separadas? Viene este tiempo de angustia. Viene tiempo de gran tribulación. Muchos pastores lo niegan. Muchos se niegan a saber porque el pueblo se cree limpio, el pueblo se cree perfecto, pero el pueblo está sumergido en la maldad, en el engaño, en la apostasía. Recordemos el mensaje a las 7 iglesias. El mensaje para cada iglesia fue muy diferente. Y esos son los 7 tipos de cristianos, los 7 tipos de creyentes que existen. Y de esa manera ustedes podrán observar. Ese es el estado del pueblo de Dios. En ese mensaje ustedes pueden observar que no fue el mismo mensaje que le fue dado a una iglesia o a la otra. A una le anunciaba tiempo de angustia. A la otra le decía, yo te guardaré del tiempo de angustia que ha de venir sobre la faz de la tierra. Te guardaré. Pero no quiere decir que el pueblo no estaría presente para ver todas estas cosas. Muchos dicen, el cual nunca dice, en aquel tiempo será libertado tu pueblo todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y he aquí el dilema, porque muchos dicen que muchos de los que duermen en el polvo, muchos de los que están en un cementerio, muchos de los que han fallecido y están muertos, ahí hay un grave error, porque dormir no significa precisamente estar muerto. Dormir significa que puedes estar escogido, pero estás durmiendo. Estás ciego, tal cual como nos dice Isaías 29:9. El estar ciego es dormir. El no entender cuál es la voluntad de Dios y cuál es el propósito de Dios con nuestra vida, eso se llama dormir. El estar quizás, mi querido hermano, en el lugar equivocado, se llama dormir. El estar quizás en el mundo, esperando y quizás sintiendo la sensación de ese llamado de Dios, eso se llama dormir. Entonces muchos de los que duermen en la tierra, en el polvo, serán despertados. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna. ¿Por qué? Porque verán la palabra de Dios. Y otros para vergüenza y confusión perpetua. Quizás porque no aceptan que estaban equivocados, no aceptan la voluntad de Dios, sino que la soberbia y el orgullo les ganará. Y otros para vergüenza y confusión perpetua.
Recordemos, para que les quede claro, que no se trata de muertos que están en un cementerio, sino que se trata de los que duermen en la tierra. Recordemos Ezequiel, donde habla del valle de los huesos secos, donde dice que soplaré sobre estos huesos, porque siempre Dios compara como un muerto al pueblo que está ciego, al pueblo que está confundido, al pueblo que está durmiendo. Son muchos de los que duermen en el polvo. Serán despertados, será abierta su visión, serán limpios con colirio santo sus ojos y verán la voluntad del Dios Todopoderoso. Los entendidos resplandecerán. Se está refiriendo a los mismos. Los entendidos resplandecerán. Eso se llama despertar. Como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras, y ese es el dilema más grande, mis queridos hermanos. Cuando Dios dijo cierra las palabras, palabras cerradas, palabras que son difíciles, profecías que son difíciles de interpretar si el Dios Todopoderoso no da la visión. Y es que la visión está para el tiempo del fin. La visión está para estos últimos tiempos, donde nosotros vemos que todo se está cumpliendo. Recordemos y tengamos en cuenta que esta profecía es para los postreros tiempos, pero que fue dirigida a la tribu de Judá, porque Daniel pertenecía a la tribu de Judá. Daniel estaba preso en Babilonia. Daniel lloraba día y noche al ver preso al pueblo. Y ahí fue donde surgió la profecía de que en aquel tiempo sería libertado. O sea, en los postreros tiempos es libertado el pueblo. ¿Y es libertado de dónde? Es libertado de Babilonia. Y hay que entender qué es Babilonia. Muchos lo relacionan con una nación física, muchos lo relacionan con un país, muchos lo relacionan de una y otra manera. Estar preso el pueblo en Babilonia es estar preso el pueblo en la mentira, estar preso el pueblo en la falsedad, estar preso el pueblo en la apostasía. El pueblo está preso en Babilonia, el pueblo está preso en la apostasía que se ha levantado sobre la faz de la tierra. Y vuelvo e indico, muchos dirán, Babilonia ya no existe, esto no está relacionado con estos tiempos, esto ya se cumplió, pero dice en aquel tiempo. Y lo vamos a ver, nos va a indicar la palabra de Dios que es para el tiempo del fin. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Es decir, que hasta el tiempo del fin seguiría existiéndose Babilonia espiritualmente. Sí, mis queridos hermanos. Babilonia existe. Y ustedes pueden ir a Apocalipsis, donde Apocalipsis les habla de la caída de la gran Babilonia. Resulta, mis queridos hermanos, que muchos pastores indican y relacionan esa Babilonia con una nación, que Babilonia es Estados Unidos, que Babilonia es tal nación, que Babilonia es esto, que Babilonia es lo otro, porque la profecía siempre se ha interpretado de manera carnal. Quiero decirles, mis queridos hermanos, que Babilonia, que el pueblo está preso en Babilonia, y Babilonia significa mentira. Recordemos que Babilonia era idólatra, Babilonia tenía falsos dioses, Babilonia hizo que ese pueblo, sometió a ese pueblo a la falsedad y a la mentira. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin, y efectivamente hasta el tiempo del fin están cerradas las profecías, para que su verdadero pueblo las entienda y para que entienda su voluntad. Entonces, quiero que ustedes aprecien, mis queridos hermanos,
hablando de este tiempo de angustia que nos menciona el capítulo 12 de Daniel, el cual sin duda, mis queridos hermanos, está hablando de la gran tribulación. ¿Para qué es este tiempo de angustia? Es para dar a luz su pueblo, es para libertar su pueblo. Ese tiempo de angustia, el cual hace que los que están escritos en el libro de la vida sean libertados. Por eso dice Apocalipsis: salid de allí, pueblo mío, y no seáis partícipes de sus abominaciones. Cuando el pueblo se da cuenta de todas estas cosas, porque efectivamente uno de los grandes motivos, vuelvo a repetir, uno de los grandes motivos por los cuales el pueblo de Dios fue preso a Babilonia fue por la idolatría a falsos dioses. No, pero es que en este tiempo estamos adorando todos al verdadero Dios. Resulta, mis queridos hermanos, que las obras de apostasía, cuando se manifiestan juegos extraños, aunque sea invocado el nombre de Dios, se puede estar interviniendo un falso Dios. Y eso es exactamente lo que el pueblo no quiere entender. Porque el pueblo se siente limpio y se siente apto, pero el pueblo debe ser lavado y emblanquecido antes de la venida del Hijo del Hombre. Para poder ver al Hijo del Hombre, se necesita que el pueblo sea limpio y emblanquecido. De lo contrario, mis queridos hermanos, no lo podremos ver. Por eso dice que será tiempo de angustia, y muchos profetas dicen será tiempo de tinieblas. San Mateo 24 dice: el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. ¿Y qué significa que el sol se oscurece? ¿Qué significa que la tierra entre en tinieblas? No es necesariamente el sol físico que ustedes observan. Cuando la profecía nos habla de que se oscurece, por eso la profecía en el Antiguo Testamento dice día de tinieblas, día de oscuridad, es decir, que es día de ceguera. Isaías 29:9 nos habla de que el pueblo está ciego, de que la profecía está sellada, de que el libro está sellado hasta el tiempo del fin. Eso significa tinieblas. Muchos declaran y dicen tener la verdad, pero la verdad está sellada. Por eso el Cristo hablaba en parábolas para el tiempo del fin. Pero recordemos, mis queridos hermanos, lo que habla el Cristo. Dice que viene el príncipe de este siglo y no tengo parte con él. Viene el príncipe de este siglo, viene el anticristo, viene a gobernar la tierra por un tiempo y no tengo parte con él. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras, sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Es decir, mis queridos hermanos, que estando preso Daniel en Babilonia, le indicaba que el pueblo sería libertado hasta ese momento en que incluso la ciencia estaría aumentada. Sería en ese momento en que su pueblo sería libertado. Yo, Daniel, miré y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río, el otro al otro lado del río. Dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Es decir, la pregunta es: ¿cuándo será libertado su pueblo? ¿Cuándo será libertado Judá? Esa es la gran pregunta. Babilonia ya cayó, pero ¿por qué lo sigue mencionando Apocalipsis? ¿Será que el pueblo sigue preso? Mis queridos hermanos, sí, el pueblo sigue preso según esta profecía. El pueblo sería levantado
y sería libertado en tiempos de angustia, es decir, en los tiempos de la gran tribulación. ¿Ese nuevo Judá será libertado en los tiempos de la gran tribulación? ¿Y cuál es la razón por la cual el pueblo de Dios y muchos enseñan que la gran tribulación no la va a pasar el pueblo? Hay una sola y sencilla razón. El pueblo se cree limpio. El pueblo cree que está limpio y apto para un arrebatamiento. Pero si ustedes observan las parábolas del Cristo, ahí ustedes se van a dar cuenta que el pueblo no está limpio. Porque el evangelio del reino fue lanzado para sacar peces buenos y malos. Para que la cizaña crezca junto al trigo. Están los buenos y los malos revueltos. Están los que están escritos en el libro de la vida y los que no están escritos en el libro de la vida juntamente están. Pero necesita ese pueblo ser sacado de allí, ser sacado dentro de la cizaña, ser sacado de esa Babilonia que lo tiene preso. Mientras el pueblo no reconozca que necesita ser limpio, que necesita que la luz le alumbre la luz de la verdad, siempre van a creer que la gran tribulación no es para el pueblo. Ustedes pueden observar en Apocalipsis 2:22 y quiero que ustedes lo aprecien de una manera exacta. Dice capítulo 2, versículo 22 en el mensaje a Tiatira. Miren el mensaje porque recuerde que a todas las iglesias no fue igual. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación, y a los que con ella adulteran si no se arrepienten de las obras de ella. Adulterar significa cambiar, adulterar significa adorar un Dios falso, adulterar significa adorar a otro Dios y no al verdadero. No, pero todos invocan el mismo Dios, todos adoran el mismo Dios. Pero ¿cuáles son las obras? ¿Qué espíritus se están manifestando? ¿Qué apostasía se está practicando en la iglesia? También podemos observar en el capítulo 3, versículo 10, que a una clase de pueblo, a ese pueblo entendido, como dice aquí Daniel, muchos de los que entienden, por cuanto has guardado la palabra, pero hay que guardar la palabra, de mi paciencia yo también te guardaré de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Te guardaré de la prueba que va a venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y capítulo 12 de Daniel dice: en aquel tiempo, y será tiempo de angustia, y se está refiriendo al mismo tiempo de la gran tribulación. Pero en ese momento de angustia es que el pueblo será libertado de Babilonia. No sigamos relacionando Babilonia con Estados Unidos, con Rusia, en fin. Se ha tratado de buscar una imagen física, pero Babilonia significa mentira, Babilonia significa apostasía, Babilonia significa engaño. El pueblo está preso en Babilonia. Y yo, Daniel, miré y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río, al otro lado del río. Dijo uno al varón vestido de lino que está sobre las aguas del río: ¿cuándo serán el fin de estas maravillas? ¿Cuándo será libertado su pueblo? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y mis queridos hermanos, no hagamos cuentas humanas, porque la profecía no se interpreta así. He visto a muchos sacando la calculadora y haciendo cuenticas a ver cuánto les da el tiempos y la mitad de un tiempo, y luego se ponen a decirle al pueblo las cuentas y llega el tiempo y después quedan en vergüenza porque se pusieron a interpretar las profecías humanamente. Tiempos y la mitad de un tiempo, pero es el tiempo de Dios, y el tiempo de Dios nosotros no lo conocemos.
Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y acá dirán, sí, cuando se acabe la dispersión de Israel. Porque Israel, el de Jerusalén, el Israel humano, el Israel antiguo está disperso. Y cuando se acabe la dispersión del pueblo santo, entonces pero entonces acá dice, cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, porque el poder del pueblo santo está extendido sobre toda la faz de la tierra. Y ustedes me podrán dar la razón cuando digan, ¿y a dónde está el poder del pueblo santo? ¿A quién les fue dado el poder del pueblo santo? A través del Cristo. Entonces, ese poder está ahí, en ese pueblo, ese pueblo que recibió el evangelio del reino. Ahí está disperso. ¿Por qué está disperso? Porque todos estamos pensando de una manera diferente. Ahora, estamos pensando de una manera diferente. Estamos interpretando las escrituras de una manera diferente. Es decir, que no estamos hablando un mismo idioma. ¿Y cuál idioma es el que debemos hablar? Es el de Dios. Debemos entender cuál es su verdad. Pero el pueblo en este momento está disperso. ¿Y por qué surgió esta dispersión del poder del pueblo santo? ¿Por qué está dispersa las ideas? Porque es tiempo de oscuridad, porque es tiempo de tinieblas, porque es un tiempo en el que dice el libro está sellado, si lo dieren al que sabe leer, dirá no puedo porque no sé leer, no puedo porque el libro está sellado, no puedo entender lo que dice el libro porque el libro está sellado. Isaías 29:9. Y aquí también en Daniel 12 nos habla del libro sellado. Cuando dice, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Esta es la razón por la cual no hemos podido entender. ¿Cuál sería, mis hermanos, el objetivo? Pedirle a Dios que desate el libro, tal cual como Apocalipsis dice, vi un libro con 7 sellos. Cuando el 7º sello sea quitado, muchas de las cosas serán reveladas. Y es ahí donde me surge la pregunta, ¿por qué no se habla de todas estas cosas? ¿Por qué todo se volvió simplemente una rutina de donde se habla de paz, de donde se habla de prosperidad para el pueblo, de donde se habla tranquilidad? Pero ¿por qué al pueblo no se prepara para la hora dura que ha de venir? Porque al pueblo lo hacen sentir limpio. Simplemente, si el pueblo diezma, ya está bien con Dios. Si el pueblo da la siembra, ya está bien con Dios. Porque convirtieron el evangelio en un negocio. Y no hay nadie que esté predicando por convicción y quiera que el pueblo vea su verdad. La idea es que el pueblo se sienta bien, el pueblo siga durmiendo, pero de todas estas cosas no se van a hablar jamás. No se va a hablar de todas estas cosas porque estas cosas que están escritas, eso no son para nosotros. Esas cosas son para el mundo, esas cosas son ya cuando estas cosas empiecen a cumplir, nosotros ya estamos en el cielo. Eso es lo que se predica hoy en día. Se predica y se le promete al pueblo un falso avivamiento. Y el pueblo no se está preparando para el advenimiento. Parábola de las 10 vírgenes. Recordemos que hubieron 5 vírgenes prudentes y 5 insensatas. Porque como les digo, el trigo está juntamente con la cizaña, los pescados buenos están juntamente con los pescados malos. Las 10 vírgenes están juntas. 5 tienen sus lámparas llenas, 5 tienen sus lámparas vacías. Porque 5 vírgenes son preparadas para ese advenimiento. 5 vírgenes fueron engañadas
con un falso avivamiento, algo que no vendrá. Por eso dice la profecía, porque prometieron a mi pueblo paz, cuando paz no vendría. Y esa es la razón, mis queridos hermanos, para que ustedes mediten. ¿Y cuál es la razón por la que el pueblo está preso? ¿Sigue el pueblo preso en Babilonia? Claro que sí, mis hermanos. Por eso a Daniel le dice que será libertado en los tiempos postreros, cuando sea desatada las profecías. En tiempos de angustia será libertado su pueblo. ¿Cuál pueblo? La tribu de Judá. ¿Quién vino a representar la tribu de Judá? El Cristo. ¿Qué pueblo escogió? Lo extendió sobre toda la faz de la tierra a través del Evangelio, cuando le dijo a sus 12 discípulos, que representan las 12 tribus: id y predicad este Evangelio del reino a todas las naciones. Inmediatamente fue lanzada esa red sobre todas las naciones. Y cuando fue lanzada la red sobre todas las naciones, esa red sacó peces buenos y peces malos. Pero la verdad no está sobre la faz de la tierra, mis queridos hermanos, porque el pueblo sigue preso en Babilonia. Estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y si Babilonia ya no existe, ¿por qué sigue mencionando el tiempo del fin? ¿Por qué menciona estos tiempos? Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Y estoy seguro que ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos comprenderán, y eso también estoy seguro. Porque el que tiene el sello de Dios en su frente entenderá que lo que estoy hablando es verdad. Desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días, y por favor no vayan a sacar su calculadora, porque la profecía no se interpreta de manera humana. La profecía es espiritual. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Espere, es decir, que el pueblo estaría ahí presente. No, eso se está refiriéndose a Israel. Hermano, usted y yo somos Israel. Usted y yo somos Judá. Si usted lo cree, somos Judá. Porque el Cristo vino para libertar a Judá. El Cristo se manifiesta, el Hijo del Hombre se manifiesta sobre la faz de la tierra para libertar a Judá. Y si eso no es así, mis queridos hermanos, quiero decirles que estamos por fuera, totalmente todos. Porque si esta palabra no es de esa manera, Dios no cambia. Dios, en sus escrituras, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, no ha hablado de otra cosa de libertar su pueblo. Pero es que el pueblo fue libertado cuando vino el Cristo. ¿Sí fue libertado el pueblo cuando vino el Cristo? ¿Qué sucedió, mis queridos hermanos, después de que partió el Cristo? Se manifestó la apostasía. ¿Mentiras? ¿Qué nació en el año 310? En el año 323, donde fueron sometidos todos a una sola doctrina, una doctrina obligatoria. Año 323, gobernador Constantino, donde legalizó el cristianismo. ¿Y qué hizo ese famoso cristianismo sobre la faz de la tierra? Las cruzadas, la Santa Inquisición, la idolatría. No fue hasta el año 1500 en la que se diversificó cantidad de ramas cristianas. Entonces, mis queridos hermanos, a partir de que partió el Cristo, la verdad no quedó sobre la faz de la tierra. Que se ha intentado y que salió una rama de la Iglesia Católica, porque sí, efectivamente,
efectivamente es una rama del catolicismo. No hay otra verdad, mis queridos hermanos. Es una rama del catolicismo. Sí, pero es que nosotros no estamos practicando la idolatría. Resulta que idolatría no es solamente adorar imágenes. Hay mucha idolatría en el pueblo. Se están adorando a imágenes humanas que son también abominación al Dios Todopoderoso. Se están adorando a falsos dioses con manifestación de espíritus inmundos en las congregaciones. Y le dice a Daniel: y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad en el fin de los días. Y para finalizar, vamos a ir a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 18 nos dice y nos va a probar de que en el verdadero lenguaje de Dios, en el verdadero lenguaje profético, Babilonia sigue existiendo. Y si Babilonia sigue existiendo, el pueblo aún está preso en Babilonia. ¿Cuándo deja de ser preso el pueblo en Babilonia? Cuando caiga Babilonia. Por eso Apocalipsis capítulo 18 nos habla de la caída de la gran Babilonia. Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, guarida de espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecida. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y cuando aquí Dios habla de reyes, no se está refiriendo a reyes humanos, mis queridos hermanos. En el lenguaje de Dios, los reyes, recordemos, los reyes de la tierra, son los líderes de su pueblo. Pero supongamos, dice que toda la faz de la tierra, nada se salvó. Toda la tierra ha fornicado. No está hablando del mundo, mis queridos hermanos. Sí, eso está hablando del mundo. Qué equivocado está este personaje. Pero si ustedes observan y analizan en Daniel, el pueblo está preso en Babilonia. ¿Cuándo sería libertado? En el tiempo de fin. ¿En qué momento? En tiempo de angustia. Muchos serán lavados, muchos serán emblanquecidos. No, pero es que el pueblo está limpio. Es solo creer en el Cristo y será salva tú y toda tu casa. Él dijo que el reino de los cielos es semejante a una red que es lanzada al mar y sacando peces buenos y malos. Que la cizaña crecía junto al trigo y que no se podía sacar en su momento, sino que tocaba dejar que creciera juntamente la cizaña con el trigo. Porque vino un hombre malo y sembró cizaña en el pueblo. Vino un hombre malo y engañó al pueblo. Vino el mal y engañó a su pueblo. Por eso, mis queridos hermanos, el trabajo que vino a hacer el Cristo debe ser terminado por el Cristo. Él vino a cumplir su primera etapa, en la cual extendería el evangelio del reino para testimonio a todas las naciones. De esa manera se cumplió la primera etapa. San Mateo 24 habla de que enviará sus ángeles de los cuatro extremos del cielo y juntará a sus escogidos. Y muchos se dibujan una fantasía, ángeles volando y escogiendo en un segundo a sus escogidos. No son ángeles volando, son seres humanos que serán enviados sobre la faz de la tierra con voz, con gran voz de trompeta, es decir, con un mensaje a su pueblo para escogerlo.
Eso es una falsedad, claro, eso es mentiras. Apocalipsis 14:6, para que ustedes los mediten, dice que baja un ángel con el evangelio eterno para predicarlo a todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. Pero es un ángel de fantasía, es un ángel volando. Resulta, mis queridos hermanos, que no vamos a escuchar un fantasma, sino que es en realidad un pueblo el cual se levantará para predicar ese evangelio. No, pero es que las escrituras dicen que si un ángel viniese con otro evangelio, no lo creáis. Entonces, o bien le creemos a ese versículo donde dice que no le creamos a nadie que venga con otro evangelio, o bien podemos observar en Apocalipsis 14:6 donde nos habla del evangelio eterno. ¿Y qué de diferente tiene el evangelio eterno al evangelio del reino? Mis hermanos, lo que estamos hablando, hay un libro sellado con 7 sellos, Apocalipsis. Hay un libro sellado con la interpretación de cómo va a ser libertado su pueblo, Daniel 12. Hay un libro sellado con la verdad, Isaías 29:9. Hay, en conclusión, una verdad sellada. Está lo que emitieron los 7 truenos. Esa es la gran diferencia, mis queridos hermanos. Viene la interpretación de todas sus profecías. Y va a ser sobre la faz de la tierra. No esperemos una fantasía, porque los misterios y los secretos y el gran mensaje de Dios será sobre la faz de la tierra. Por eso el Cristo dijo: el Elías a la verdad vendrá. Estamos esperando que se manifieste ese Elías, y el trabajo del Elías es participar en la libertad de su pueblo. Dios les bendiga, mis queridos hermanos, y les dejo para que mediten esta palabra. Babilonia, donde fue preso Judá en los tiempos de Daniel. Babilonia, capítulo 4, versículo 9 de Miqueas. En Babilonia será libertado su pueblo. Apocalipsis, capítulo 18, nos habla de la caída de Babilonia. En el momento que Babilonia caiga, será libertado su pueblo.